Deseo que la gracia y la misericordia de Dios esté con usted. Y prepárese porque Dios ha preparado un banquete para ustedes que están en casa y para nosotros que estamos acá. ¿Cuánto lo creen? Bueno, muy bien. Vamos a retomar la serie sobre el estudio Caminando al estilo de Jesús. Hace 8 días pues hubo una interrupción por razones de la celebración especial, pero retomamos otra vez, ya terminamos las bienaventuranzas y vamos a continuar con Mateo 5, versículo 13. Los invito a que abramos la palabra del Señor y lo proyecten allá y todos vamos a leer al unísono, así como me gusta a mí. Yo voy a contar 1, 2, 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Me di a la tarea de investigar en varias versiones. En la Reina Valera dice: vosotros sois la sal de la tierra. En las demás versiones, a excepción de la palabra de la Biblia del Peregrino, todas las demás versiones dicen: ustedes son la sal de la tierra. Pero es interesante porque muchas veces cuando uno busca un pasaje en una versión, cambia a veces en otra. Pero estas en todas dice, no diríamos exactamente, porque al decir vosotros y ustedes pues hay un cambio, ¿no? Pero dice prácticamente lo mismo. Ustedes, dice lo mismo, ustedes son la sal de la tierra. Hoy quiero compartir con ustedes el tema que van a proyectar allá: no pierdas tu identidad. ¿Cuántos vieron la imagen que se mandó anoche? ¿Qué había en la imagen? La huella dactilar. ¿Con qué tiene que ver la huella dactilar? Con nuestra identidad, ¿cierto? Eso nos identifica a nosotros como personas. Vamos entonces hoy a estar hablando de este tema. No pierdas tu identidad desde la perspectiva bíblica. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Porque para nosotros, bueno, la identificación, porque así se le llama, la identificación con la huella dactilar, muchas veces en los tiempos de la pandemia a muchas personas se les borró por el tanto uso del alcohol. De tanto usar alcohol para desinfectar nuestras manos, a muchas personas empezó a disminuir la huella dactilar. De hecho, hay personas que van a poner la huella y no le coge, tienen que poner otro porque no le coge la huella. Entonces significa que esa persona pierde como esa parte de su identificación, ¿no? En su huella dactilar. Bueno, la ciencia ha descubierto muchas otras partes donde también se puede descubrir esa parte única del hombre, del ser humano. Pero entonces, ¿qué significa no pierdas tu identidad desde la perspectiva bíblica? Significa no dejes de ser aquello para lo que Dios te creó. Significa no dejes de ser aquello para lo cual Dios te llamó. No pierdas el propósito de Dios en ti. No pierdas tu esencia como discípulo de Cristo. Mantén esos valores del reino de los cielos que no concuerdan con las creencias de este mundo, pero ellos son los que nos dan identidad como hijos de Dios. Entonces hoy, con todo esto en mente y siendo consciente de que debemos ser lo que Dios quiere que sea, nosotros no tenemos que ser lo que la sociedad dice que yo tengo que ser, porque a veces perdemos nuestra identidad porque en el colegio se burlan de nosotros y nos tildan de anticuados, nos tildan de religiosos, y entonces yo como joven de colegio, de universidad, para que no me excluyan, entonces empiezo a hacer lo que hace la gente del común. ¿Qué está pasando cuando sucede eso? Estoy perdiendo mi identidad. Cuando en la empresa hacen fiestas y rumbas y porque yo digo no, yo no participo de esos, entonces me dicen aguafiesta, me dicen zanahorio y bueno, y muchos otros términos peyorativos, y entonces yo digo no, entonces yo mejor me uno a esta gente. Y miro para todos lados y como no veo cristianos, como no veo al pastor, páseme el traguito de aguardiente, páseme la botellita de cerveza. ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo mi identidad como cristiano. Estoy perdiendo mi identidad. Entonces, vamos a mirar el punto número 1. Nuestra esencia, lo que somos en Cristo. Nuestra esencia, lo que somos en Cristo. Según el versículo bíblico que hemos leído, 5:13, la primera parte, ¿qué somos en Cristo?
Somos sal. Somos sal. Y yo les pregunto antes de entrar, ¿será que la sal hoy sí sala, pero mañana no sala? Cuando yo hablo de no perder la identidad, no perder la esencia, yo los quiero invitar partiendo de mí mismo, es siempre donde quiera que vayamos seamos sal. Nota esto, la sal en la comida, como se volvió tan normal, cuando la comida tiene la sazón normal, no decimos nosotros, uy, tiene el punto de sal exacto. No, decimos, está rico. Está rico. Pero cuando la comida le falta sal, ¿qué decimos? Sal, pedimos el salero, sal por favor, siento que le falta sal. O sea que la sal, cuando está bien colocada, a veces como que no nos damos cuenta. Pero la sal cuando hace falta, nos damos cuenta. Que el mundo se dé cuenta cuando tú estás actuando mal, que no eres sal. Pero también declaro que el mundo se dé cuenta cuando tú eres sal y diga, uy, esta persona es diferente. Porque escucha, si tú eres un verdadero cristiano, no tienes que gritarlo a los cuatro vientos, soy cristiano. La gente se da cuenta cuando tú eres cristiano. Y algunas veces te han preguntado, ¿usted es evangélico? Y usted pregunta, ¿y por qué? No, porque usted no es como los demás. Había un programa cuando yo era niño, cuando yo era jovencito, uno de estos animales no es como los demás. ¿Se acuerdan de él? Solo que yo no le cojo el ritmo, ¿no? Pero era así más o menos. Y la tarea era que el niño descubriera cuál era el diferente de los demás. Bueno, que la gente diga, este es diferente. Este hermano, esta persona es diferente. Bueno, seguimos. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. En el contexto, vamos a mirar, porque ya vamos a tratar de entender ese concepto, porque Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a mirar esa expresión en varios contextos. Primero, lo vamos a mirar en el contexto sociocomercial en los tiempos de Jesús. Entonces, en los tiempos de Jesús, la sal era mercancía muy valiosa. Dicen que estaba a la par de las piedras preciosas. Los pueblos comercializaban, no había ventas muchas veces, entonces se hacía trueques y se cambiaba la sal por oro. Nosotros estuvimos, ahora que mi señora cumplió años, que quería que la sacáramos en Neiva, de Bogotá, perdón, que la sacáramos de Bogotá, y nos pidió, yo quiero ir a la casa al revés. Y entonces nos fuimos por allá y entramos al museo de ese lugar allí en Guatavita. Y hay una guía nos explicaba todo lo de la laguna de Guatavita. Y una cosa que me llamó la atención es cómo los indígenas cambiaban la sal por oro. Dicen que normalmente los de Guatavita era sal. Y usted sabe la famosa historia del Dorado, ¿cierto? Que fue motivo de la laguna, la abrieron los españoles la rompieron para botar el agua y robar el oro. Y dicen que mucho de ese oro era trueque que ellos obtenían por cambiándolo por sal. Lo cambiaban por sal con otras culturas indígenas. Entonces, ahora eso data de 500 años atrás, pero hace 2000 años atrás, la sal tenía un valor muy alto. Los soldados romanos a veces eran pagados con sal. De allí viene la palabra salario. Salario, después ya se llamó el salario. Entonces el salario es el sueldo que se le paga a una persona, pero primero se le pagaba en sal. Pero también de ese contexto viene la palabra, corría una palabra en aquella época, ese soldado vale su sal. Ese soldado vale su sal. Significa a esa persona se le pagó lo que realmente es. Es un hombre que se hace matar por defender el país. Es un hombre que hace esto. Entonces se le paga en bulto de sal o en la cantidad de sal. Vale su sal. Que digan ese cristiano vale lo que es. Ese cristiano muestra lo que es donde quiera que va. Entonces Jesús empleaba esta metáfora indicando que los discípulos son preciosos. O dicho de otra manera, son de gran precio, son como el precio de la sal en los tiempos de Jesús.
Porque es importante que uno entienda los contextos en los cuales se usaron ciertas palabras. Porque a veces, hoy día para nosotros la sal es uno de las cosas del comer, del mercado más baratica. Digamos, está como a la par de muchas cosas baratas. Yo no sé cuánto vale una libra de sal, amor. ¿Cuánto? 5.500, 2.500. Se nota que yo acompaño a la señora, pero yo no sé los precios. Yo voy con el carrito y lo único que yo sé es pagar. Entonces, la sal está entonces en los elementos más comunes hoy día y no tiene un precio muy alto. Pero en los tiempos de Jesús sí tenía un precio muy alto y por eso Jesús usó esa metáfora, usó ese concepto. Entonces seguimos. Vamos a proseguir para ir entendiendo más. Vamos a mirar, ese es el contexto sociocomercial, el contexto histórico bíblico de la sal. Desde el Antiguo Testamento la sal se empleaba en sentido literal, o sea, que se salaba con los alimentos con sal, pero también como una expresión simbólica. Entonces vamos a mirar como expresión simbólica la sal. Había un pacto que se llamaba pacto perpetuo y ese pacto se sellaba con sal. O sea que no cualquier pacto se sellaba con sal. Habían dos pactos y más adelante vamos a hablar de otro, pero uno de los pactos que se sellaba con sal era el pacto perpetuo, a través de un sacrificio que ofrecían los israelitas a Dios. Y en Números 18 y 19 dice, Dios mismo le está hablando al pueblo por medio de Moisés: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para y tus hijas contigo por estatuto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Eterno. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Es decir, Dios hizo un pacto. Este no lo hizo el hombre, pero el hombre le mezclaba sal y cuando el hombre le echaba sal a esa ofrenda, estaba Dios diciendo: yo estoy haciendo un pacto perpetuo contigo y con tus generaciones de aquí en adelante. Mire, estamos analizando el sentido de la sal. El sentido de la sal. No perdamos la connotación. Seguimos. Las personas al nacer, yo no sé esa época cuándo sería, pero la Biblia la dice. Las personas al nacer se le frotaba sal sobre la piel al recién nacido. Yo no sé si acá en nuestras culturas, alguno de las culturas de los que estamos aquí usaron sal al nacer los niños. Yo sé que la sal se usa cuando tiene una herida y se echa. Cuando yo me chuzaba, yo me crié en el campo y uno le ponen curas muy rudas. Las mismas que le aplican los animales se lo aplican a uno. Y cuando yo me chuzaba, mi mamá cogía querosene o limón con sal y se lo embutía allí en la herida. Eso veía uno al diablo ensillado. Pero eso al día siguiente estaba sequito. Eso se secaba inmediatamente. Entonces, la sal, dice Ezequiel 16:4, Dios hablándole es decir, en una personificación, tomando a Jerusalén como una mujer, como una niña, dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado. Mira las cosas que no sucedieron según en la perspectiva de Dios, y simplemente una ilustración para ver el estado de abandono en que quedó Israel luego de la cautividad. No fue cortado tu ombligo. Imagínese un niño que al nacer no le corten el ombligo. Ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salado con sal, ni fuiste envuelta con fajas. En otras palabras, en otro mismo texto de Ezequiel, Dios dice que encontró a esa niña, o sea, como una niña, encontró a Jerusalén botada como una niña en un basurero, digámoslo así hoy día. Él la recoge, le corta el ombligo, la baña, la asea, y la idea en esa percepción es de un hombre, es una idea muy sana, que quiere hacer luego a esa niña, no la está criando como una hija, sino para que sea su esposa cuando llega a la mayoría de edad.
Y dice entonces, cuando crecieron tus pechos virginales, cuando te hiciste adolescente, te apartaste de mí, te fuiste tras los etíopes, te fuiste tras esto. Bueno, una figura que usa Dios, unas metáforas que usa Dios. Pero aquí usa la idea de que esa niña no fue lavada, es decir, significa que estas prácticas las hacían en aquel tiempo los pueblos son con los niños, y hoy cortar el ombligo y todo eso, lavarlo, existe, no lo frotamos con sal, pero son prácticas del recién nacido. Seguimos. Entonces la sal como un elemento para que se le frotaba a la piel de los niños. La sal como símbolo de la verdad divina. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas se ofrecerá sal. Los antiguos decían que la sal estaba compuesta de agua y fuego, que significaba los elementos que componen la sal, sodio y cloro. Y en efecto, la verdad divina consta del agua de la palabra y del fuego del Espíritu. Mire que Jesús, como Jesús usa unos elementos que nosotros sueltos, parece que esto qué significa, que yo soy la sal. De hecho, uno dice yo estoy salado, ¿no? Y no es salado porque sudé y me pruebo y estoy salado, sino porque estoy de malas. La sal en nuestro contexto se asocia con de mala. Se usa en la brujería. Yo tenía un primo que en Semana Santa jugábamos la cucurubá, no sé si una tabla que ponen un huequito y ponen unos números, y con las canicas uno tira así, y ese era más salado. Él decía, tengo un bulto de sal, decía él, tengo un bulto de sal, porque nunca, y cuando él la metía, el otro la metía por uno más grande, por un huequito más grande, y perdía. Entonces, nuestra sociedad considera que la sal es símbolo de maldición, la sal es sinónimo, bueno, también había en la Biblia una práctica que cuando un comandante destruía un pueblo, lo llenaba de sal. Cuando acuerden a Jericó, cuando Jericó fue destruida, Josué lo llenó de sal y declaró una palabra, que aquel que intentara edificar a Jericó construiría las bases de esa ciudad con la muerte de su hijo mayor, y terminaría las edificaciones con la muerte de su hijo menor. Y así dice que el que construyó a Jericó, los cimientos se construyeron con la muerte de su hijo menor, y la parte que es conclusión con el hijo mayor. Bueno, seguimos con el menor. La sal como símbolo de coinonía. Y el mismo versículo de Levítico, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y es el mismo versículo bíblico. ¿Qué significa esto? Que los antiguos, y no voy a citar los textos, no los voy a leer, pero se los voy a citar para que ustedes lo busquen en casa. Cuando se hacía un pacto entre dos hombres, el pastor Leonel mencionó en los días que estuvo acá que los hombres usaban una bolsita de sal para hacer negociaciones, y había un pacto de sal entre ellos, de tal manera que si yo le vendía algo a mi hermano aquí, entonces el pacto lo sellábamos no firmando, sino él me pasaba de su bolsa de sal cierta cantidad de sal, y yo le pasaba de la mía a él. Si él mañana me decía, pastor, ya ese negocio no va, yo le digo, entonces hágame el favor, saque su bolsita de sal y me devuelve uno a uno los granitos de sal míos, los míos, que yo le di en la sal suya. ¿Se podía resolver eso? Es decir, que esos pactos eran indisolubles. Cuando la Biblia habla de esos pactos de sal, es algo que no se puede disolver. Es algo que no se puede disolver. Y Dios usa aquí la figura de la coinonía. Cuando, por ejemplo, cuando se rompía una relación y querían poner límites, entonces lo hacían celebrando con comida con sal. El pacto que celebró Isaac con Abimelech, dice que cogieron alimentos y lo comieron, y pactaron que el uno no atacaría al otro y el otro no atacaría al este. El día que Labán peleó con su suegro, con su yerno Jacob, cuando él lo persiguió y lo encontró y arreglaron las paces, entonces hicieron un pacto: ni tú te meterás conmigo, ni yo me meteré contigo, y celebraron con comida. El día que los gabaonitas engañaron a Josué, Josué recibió la comida que ellos traían, y con esa comida, recuerden que Josué pudo haberse arrepentido 3 días o 3 semanas después. Josué llegó donde estaban los gabaonitas,
Pero Josué no rompió el pacto, aunque se dio cuenta que los gabonitas lo habían engañado, porque había hecho un pacto con comida con ellos. O sea que esos pactos eran inviolables, inviolables. Bueno, ya miramos un poco el contexto de la sal. Vamos a mirar la misión del discípulo como sal. Los discípulos como sal, decimos, los discípulos son como sal porque tienen influencia que preserva. ¿Qué debemos tener nosotros? Influencia que ayuda a preservar. Nosotros debemos tener influencia en el deporte, nosotros debemos tener influencia en las comunicaciones, nosotros debemos tener influencia en la educación, nosotros debemos tener influencia en la política. No para corrompernos como los políticos tradicionales, sino para hacer la sal que el Señor quiere que seamos en la política. Para que nosotros seamos influencia en la educación. ¿Qué pasó con la iglesia de antaño? Empezaron a decir que esos contextos eran corrompidos, que estar en la política era corrompido, que estar en la educación en cargos era, de hecho, mucha gente ni siquiera estudiaba. ¿Para qué estudiar si ya Cristo viene? ¿Para qué estudiar si ya Cristo se acerca? Mi hermano, hay que estudiar. Yo quiero ver en esta iglesia jóvenes que estudian y que se convierten en jueces, para que sean jueces de la nación. Yo quiero ver en esta iglesia jóvenes que estudien gobierno de acuerdo a la Biblia, para que se conviertan en ediles, en concejales, en alcaldes, en gobernadores, en presidentes de la República, en miembros del Congreso de la República de Colombia. Si Colombia estuviera dirigida por hombres y mujeres con estas características, jamás estuviéramos en el estado en que está Colombia hoy día. Pero ¿qué dijimos? No, la política es corrompida y yo me hago a un lado. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá? Levanten la mano los jóvenes. Y también adultos. Yo los desafío a ustedes para que a partir de esta charla ustedes se propongan a orarle a Dios. Señor, ¿tú para qué me trajiste a este mundo? ¿Solo para ser evangélico? Y eso es un cargo muy alto, ¿no? Dios te trajo para que fueras sal e influencies en la economía de este país positivamente. Influencies en la comunidad donde tú estás, en el barrio. Y felicito al hermano Eliezer, que quiere promover el deporte desde la perspectiva correcta. Que le eduquemos a esos niños enseñándoles que ellos no van a ser un Falcao o un James o un Messi para simplemente tener plata y menospreciar. Van a llegar a esas instancias, si Dios quiere, para que aporten e inviertan en el reino de los cielos, para que ayuden a la gente necesitada, para que sean canales de bendición al que padece necesidad. Dios quiere que tú seas sal en tu empresa, no para que robes a tus empleados, no para que maltrates a tus empleados. Dios quiere que tú tengas empresa para que ames a tu gente, para que los eduques, para que los disipules. Recuerden el mandato de Jesús de Mateo 28, 19 y 20, que tanto lo repetimos. ¿Cuál es ese mandato? Id y haced discípulos. ¿Saben cómo es esa palabra? Mientras vayas andando, haz discípulos. Haz discípulos mientras te subes a Transmilenio. Y yo sé que eso implica reeducarnos, porque nos da temor hacer el oso, porque qué tal que esa persona se enoje con nosotros y pero tú te subes, nos subimos. Yo poco uso Transmilenio, pero cuando lo uso, yo digo, wow, tengo que traerme más o menos como 20,000 pesos para poder ayudar acá de poquito en poquito a las personas que se suben a Transmilenio. Buenos días, mis señores y mis señoras. Tienen una labio, tienen una. Buenos días, mis señores y mis señoras. Qué pena con ustedes. Yo sé que esto les incomoda, pero eso es parte de mi necesidad. Y sacan la charrasca a cantar, se cuentan un chiste, se paran de cabeza, ¿y usted qué hace? Ay, pobrecito, tome. Y tome. Yo cuando digo a mi esposa, ya no tengo más, ya di todo. Pero se siguen subiendo en cada estación, se bajan uno y se suben otros. ¿Y nosotros qué hacemos? Si la iglesia, ¿se imagina si la iglesia hiciera eso? Que nos turnáramos de estación en estación. Yo me subo de esta estación a esta estación y voy a predicarle a los que van. Tú te subes de esta a la otra, tú te subes a la otra. ¿Se imagina cuánta gente en Bogotá conocería de Cristo?
Ahora encontraríamos quien nos maldice, quien nos manda a que nos saquen de los buses. Pero tenemos un derecho. Aquí en Colombia no está prohibido predicar el evangelio, como tampoco está prohibido el rebusque de la gente. Y si nos bajan a nosotros, tienen que bajarlos a ellos también. Tienen que bajarlo, pero a nosotros nos da pena. Uy, no, qué oso, uy, Dios mío. Es más, si vamos en un bus y se para alguno que tiene coraje y valor, yo digo, y deja que no sepan que yo soy evangélico, para que no se den cuenta que yo soy como esos locos que están ahí predicando. No, mi amado hermano, tú eres sal, yo soy sal, y tenemos que ser lo que somos donde quiera que vayamos. Tenemos que ser lo que somos donde quiera que estemos. Entonces seguimos. La misión de la sal. Escucha esto, yo investigué porque yo digo, bueno, ¿por qué Jesús usó esa palabra, la sal? Y escucha esto, la sal. ¿Por qué la sal preserva? Bueno, pongan allá esa frase. ¿Por qué la sal preserva? Teniendo en cuenta que las bacterias que provocan el mal estado en los alimentos necesitan la humedad para desarrollarse y madurar, la sal retira el contenido acuoso de los alimentos mediante un proceso conocido como ósmosis. Yo había escuchado del ósmosis como esa parte de las células. Bueno, pero dice que la sal aplica ese principio del ósmosis, es decir, retira el agua de los alimentos reduciendo casi en su totalidad el factor conocido como la actividad de agua de los es decir, el ósmosis. El ósmosis es un proceso por el cual la sal extrae el agua de los alimentos y de los microorganismos que causan la descomposición, como bacterias y hongos, al reducir esa humedad de agua. Mire el efecto de la sal. La sal saca lo que daña. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Los demonios dañan? ¿La inmoralidad daña? Entonces tú y yo tenemos que ser sal para ayudar a la gente a que saque aquello de lo que ellos se llenó de basura de este mundo. Tenemos que ser eso, la sal que ayuda a que la gente saque el odio, saque la amargura, saque la ira, saque la lujuria, saque la concupiscencia, saque la brujería, saque la idolatría. Eso es lo que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Para eso nos llamó Él, para que seamos sal, para sacar de la gente lo que no está correcto. Lo que no está correcto. No sé, Daniel, si consigues por ahí una canción que hable de sal o quien esté allí. Los discípulos son como la sal. Voy simplemente a leerlo rapidito, porque añaden sabor. ¿Qué debemos llevar nosotros? Sabor, sabor. Pero más que el sabor en movimiento, sabor y esencia en lo que tú dices, sabor en tus palabras. Hay un texto en Marcos que dice que todas tus palabras sean sazonadas con sal. Todas tus palabras sean sazonadas con sal. Es decir, que así como cuando alguien se está comiendo una comida simple y coge el salero y le echa y después, qué rico. Que así la gente en este mundo insípido, cuando tú llegues a ese escenario, tu matrimonio, tu hogar, vas a ser atacado terriblemente en la casa. Vas a ser atacado terriblemente en el trabajo. Pero ¿sabes qué? Si tú caminas en línea con Dios, Dios te va a ir abriendo puertas. Sin que tú pelees, sin que tú intentes defenderte a los golpes, a los puños, Dios te empieza a defender. Y entonces, ¿qué dice la gente? Oiga, yo no sé qué tiene esta persona. Nosotros nos les hemos interpuesto de una manera, de la otra, y siempre las cosas le salen bien. ¿Por qué? Porque está haciendo sal, y la sal produce sabor. Y la gente, tarde que temprano, ¿qué va a decir? Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Los discípulos como sal son sal porque activan la sed. Activan la sed. Coma usted algo saladito para que cada ratico esté buscando agua. Sal. Y despertar la sed es la sed de la palabra, la sed de Dios, la sed de justicia, la sed del deseo de las cosas de Dios. Los discípulos como sal. También hay algo importante. Los discípulos como sal también
además de preservar, además de sazonar, además de ayudar a dar sed, la sal cicatriza las heridas. Y yo creo que una de las funciones más hermosas de ti y de mí como discípulo de Cristo es que ayudamos a sanar las heridas de este mundo corrupto. Ayudamos a sanar las heridas putrefactas de este mundo que se está perdiendo. Y recuerda, tú eres sal. Tú y yo somos sal. No te conviertas en uno que hace sangrar las heridas. Conviértete en uno que lava las heridas, que las ayuda a cicatrizar en tu matrimonio. Dios no te ha puesto para que tú maltrates a tu pareja, ni para que yo maltrate a mi pareja. Estamos para hacer sal. Ahora, ¿qué pasa cuando tú echas sal en una herida? Ay, eso arde como otra cosa. ¿Sabes qué? Cuando tú como sal empiezas a ayudar, eso hace que la gente se rebote. No me hable de eso, no sea esto, no sea lo otro. Sigue echando salecita, que la herida va a ir cicatrizando. Sigue echando salecita, que la herida va cicatrizando. Y por último, no pierdas tu identidad, que es el título. Pero la última parte del versículo 13, léalan conmigo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En este versículo encontramos 4 cosas, la última parte. Primero, encontramos un pero. Pero, cuando tú estás leyendo un documento y encuentras un pero, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estabas diciendo anteriormente va a cambiar con lo que dices ahora. El pero es un conector de contraste. Es un conector de contraste. Mire que yo alababa a Dios, yo oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. No había demonio que se mantuviera con cabeza donde yo llegara. Pero dejé de leer la Biblia, dejé de orar, dejé de buscar de Dios y ahora yo soy el que le huyo a los demonios. Los demonios ahora me atacan. Ahora yo soy el hazme reír en la empresa. Ahora se burlan de mí en la empresa. Ahora en la casa nadie me respeta. Esa musiquita significa algo. Pero si la sal, escucha esto, y esto debe tocar nuestro corazón. Si la sal se desvanece, escucha esto, si la sal se desvanece, ¿con qué se podrá salar? Si tú pierdes tu testimonio como cristiano en tu empresa, ¿quién llevará el mensaje de Jesucristo? Si nosotros nos unimos a las groserías que hablan nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, ¿quién será entonces la sal? ¿Quién entonces llevará sabor de Cristo a esa empresa? ¿Quién sanará la vida de nuestros hijos? Porque escuchen esto, con dolor lo digo, pero hay muchos hijos que no siguen a Cristo por el mal testimonio de sus padres. Y algunos dicen, para yo ser como mi papá. Hay personas que están convencidas que Dios existe. Hay personas que están convencidas que Cristo es real, pero no siguen a Cristo por el mal testimonio de los creyentes. Ya no está haciendo sal. Y Cristo dice, ¿qué pasa cuando el cristiano deja de ser sal? No vuelve. Qué difícil cuando un cristiano se aparta del camino de Dios volver a hacer lo mismo. Y yo los invito a que luchemos a todo dar y no te apartes jamás de los caminos del Señor. Porque qué difícil otra vez volver a conectarte. Y dice que entonces no sirve para nada, la tiran al suelo y la pisan. Así hacen con nosotros cuando después de haber militado el camino de Dios. Colócate sobre tus pies.
Escucha esto. Voy a terminar con lo que comencé. La sal no es sal hoy y mañana no es sal. La sal es sal siempre. Y a mí me extraña que yo a veces escucho a los cristianos unas groserías. Se refieren a las personas con grosería. Usan el insulto como el otro, común y corriente. No estamos siendo sal. Padre amado, yo te doy gracias. Una de las funciones de la sal, Señor, es que la sal cicatriza. Amada iglesia de Cristo, estamos llamados no para abrir heridas. Hay un libro que se escribe sobre Latinoamérica que dice las venas abiertas de Latinoamérica, hablando de toda la corrupción y toda la maldad que se ha dado en este mundo latinoamericano. Tú ayudas, yo ayudo a preservar. Amados hermanos, por eso nos llaman la reserva moral. La reserva moral del mundo se llama la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la reserva moral. Pero hoy día vemos desafortunadamente cristianos adulterando, engañando como lo hace el común y corriente, mintiendo. Yo te llamo hoy con mucho respeto. Hablo también a las personas que están en línea allí. Cristo quiere que seas sal. Y la sal da sabor. La sal preserva. La sal sana. La sal produce sed. Allí en tu matrimonio, si tu matrimonio está a punto de acabarse, si tu matrimonio está a punto de destruirse, solamente haz una evaluación. ¿Por qué mi matrimonio está en esa condición? Y hoy, dile: Señor, yo te quiero recibir en mi corazón. Yo quiero que esta palabra que escuché de este predicador, yo quiero que la sal tuya entre primero a mi vida. Que el sabor tuyo, Cristo, entre a mi vida. Que la salvación tuya toque las esferas de mi alma, de mi espíritu y de mi cuerpo. Para entonces yo con tu sal sazonar a este mundo insípido, ayudar a preservar este mundo corrupto, evitar más la corrupción, llevando la sal del sabor de Cristo. A ti te digo, busca una iglesia donde congregarte. Conéctate si deseas con nosotros, asiste a nuestra congregación o busca otra comunidad cristiana de sana doctrina. No te congregues. Dios te bendiga.